Perseverancia. 63-01-13. Predicado el domingo por la noche, 13 de enero de 1963 en la Iglesia Cuadrangular de Phoenix, Arizona, 1 hora y 41 minutos. Saludos a esta distinguida audiencia esta noche. La hermana Webster, el hermano Green y a todos los presentes, los miembros de esta asamblea. Siempre es un privilegio para mí venir a la casa del Señor y luego esta noche estar de nuevo en una de sus iglesias cuadrangulares. Recuerdo que hace años, cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, oí hablar de la hermana en person. Pero ella ya había subido la escalera dorada antes de que yo me convirtiera en un obstáculo. Y cuando fui a Los Ángeles por primera vez, subí a Forest Lawn. Supe que estaba enterrada allí, y subí, me paré junto a su tumba, incliné la cabeza y di gracias a Dios por una vida noble. Desde entonces, he visto el símbolo de la iglesia cuadrangular en casi todos los países en los que he servido como misionero. He tenido el privilegio de estar en el templo esperando en su sala de espera. Antes de que subiera al púlpito, tenía una habitación allí, y he estado allí sentado muchas noches mientras hablaba en el templo y pienso en las horas que pudo haber meditado antes de subir al púlpito. La santidad de abrir la palabra de Dios. Estar aquí esta noche con algunos de los seguidores que se esfuerzan por mantener vivo ese mensaje, Dios los bendiga. 3 y luego volver con el hermano Green, un querido amigo, hermano y hermana Green. Cuando estuve allí hace un tiempo y lo conocí, le dije cuánto disfruté de ese mensaje en canción el otro día, allá en el Businessman, sobre el nombre de Jesús, o algo así, como lo llamó. Todavía no lo tienen grabado. Le dije, déjame ser el primer cliente, era una canción tan hermosa. Y pensé que podrían cantar para mí esta noche cuando baje, y mi esposa e hijos están allí para escucharla. Y estoy seguro de que también la disfrutaron. Y su voz no es muy familiar en casa. Tengo muchas de sus grabaciones. Cuando me siento muy mal, entro, tengo uno de esos tocadiscos, y pongo un montón de sus discos y me siento a escucharlos. Quiero decirle a mi esposa que acabo de conseguir algunos más. Los disfruto muchísimo. Son un remanso de paz, solo escuchar esas canciones gospel, saber que no las canta una voz mecánica y entrenada, sino que salen del corazón de un verdadero cristiano. Me dijo que tenía algunas esta noche. Quiero que mi esposa y los demás las revisen y vean si hay alguna que él tenga y que nosotros no tengamos, y asegúrense de recogerlas. Creo que las tienen en el vestíbulo, y están. 4 saben, lo principal es, lo que pienso sobre el canto es que me gustan me gustan las voces entrenadas, pero no me gusta una voz sobreentrenada. Luego, simplemente observas cuánto tiempo aguantas la respiración, hasta que te pones azul, y de todas formas no estás cantando nada. Pero me gusta el buen canto pentecostal de toda la vida, donde simplemente te abres y cantas. Me gusta eso. Y el hermano Green tiene eso, él y la hermana Green. Y entonces sabemos que, eso está respaldado por estos coros, y demás. Y es muy bueno saber que podemos conseguir estas cosas. 5 Bueno, creo que recuerdo que el hermano Green y yo nos conocimos en Kansas City, cuando teníamos las convenciones. Me quedaba sentado, dijeron. Bueno, todavía no es hora de venir. Pero esperaba en mi coche, y quería asegurarme de oír ese canto, cuando él y la hermana cantaban. Así que le dije, confío en que algún día, cuando haya cruzado el río, me encanta cantar, y simplemente no puedo. Siempre he querido cantar, y simplemente no puedo. Y solía intentar cantar una canción en la iglesia, reunión tradicional en un lugar tradicional, y lo arruinaba todo. Al llegar a casa, tomaba la mano de mi esposa y le decía, cariño, no lo volveré a intentar, ayúdame. Simplemente arruinaba a todos los demás. 6 Pero un día de estos voy a cantar. Y siempre he pensado, quizás allá en la ladera, donde el río de vida fluye junto al trono, cuando ese gran coro de todos los redimidos, esas grandes voces, estén cantando en esa ladera. Espero que haya un arbolito que dé sombra al otro lado. Si quieres verme, acércate. Estaré sentado allí escuchándolos. Entonces, cuando llegues a tu palacio una mañana y salgas al pórtico, y allá abajo, en el bosque, hay una pequeña cabaña construida en algún lugar. Sal al pórtico y oigas a alguien cantar. Sublime gracia, qué dulce el sonido. Dirás, oh, el hermano Branham lo logró, porque ahí está. Por fin llegó. Así que podré cantar entonces. Hasta entonces, solo tengo que aclamar con alegría al Señor. Salmo 66, 1 al músico principal. Canto oh salmo. Cantad con alegría a Dios, toda la tierra. Salmo 81, 1 al músico principal, sobre Gitit. Salmo de Asaf.
Cantad con júbilo a Dios, fortaleza nuestra. Cantad con júbilo al Dios de Jacob. Salmo 95, 1. Venid, cantemos con júbilo a Jehová. Cantemos con gozo a la roca de nuestra salvación. Salmo 95, 2. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Salmo 98, 6. Con trompetas y sonido de bocinas, aclamad delante de Jehová el Rey. ¿No somos felices? No tenemos nada de qué preocuparnos, absolutamente nada. Estamos anclados en Cristo, sentados en lugares celestiales, arrebatados por la gracia ahora mismo, sentados en su presencia en lugares celestiales en Cristo Jesús. La muerte misma no puede tocarnos. Anclados, nada puede molestarnos. Simplemente seguros, esperando su venida. Y estamos agradecidos por esto. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 8. Ahora, tengo que conducir unas 150 millas esta noche, después del servicio. Y con una multitud tan grande como esta, me toma mucho tiempo empezar. Y luego el doble detenerme. Así que intento empezar, decir lo que planeaba decir lo más rápido posible. Quiero agradecer al pastor, a sus asociados y a todos, por esta oportunidad de venir aquí para dar mi testimonio de su gracia esta noche en esta excelente congregación. Hace un tiempo subí a South Mountain y miré hacia el valle. Y pensé en hace unos 35 años, cuando entré por primera vez en este valle. ¿Cómo ha crecido esta ciudad? Se ha extendido por todo el valle de Maricopa. Hasta donde alcanza la vista, es una ciudad. Estaba sentado allí con mi esposa y le dije, ¿sabes, cariño? Hace unos 300 años no corrían por aquí más que coyotes y jabalíes, y demás, por todo el país. Y entonces llegó el hombre y empezó a construir. Luego empezó la civilización a extenderse. Entonces se instalaron el pecado y la violencia. Pensé, ¿no sería este un lugar maravilloso? Siempre he pensado que algún día me gustaría vivir en Phoenix. Y entonces, al contemplar el valle, casi me entran ganas de llorar, pensando en lo hermoso que sería si no hubiera pecado. Cómo han convertido el desierto en una vivienda. Hoy cabalgábamos por la cima del Camelback. Había casas preciosas allí, casi como entrar al paraíso. Y entonces sería hermoso, pero el pecado está aquí. Por todas partes, bares de whisky, inmoralidad, todo lo malo. Toda clase de artimañas y trampas del enemigo para atrapar almas humanas. Mi esposa dijo, «Entonces, ¿por qué estás aquí, Billy?» Dije, «Cariño, está oscuro. Pero sabes, a través de esa oscuridad allá abajo hay pequeños puntos de luz. Esos son los elegidos de Dios. Y estoy aquí para unir mi hombro con el de ellos, mi corazón con el de ellos, mi voz con la de ellos, y clamar contra la oscuridad. 10. Por eso estoy aquí en Phoenix otra vez. Que Dios en el cielo nos ayude. Y después de que termine la noche, y nuestra pequeña reunión esté recorriendo la ciudad, de iglesia en iglesia, entre todas las denominaciones del Evangelio completo, y para culminar con la convención de empresarios en el Ramada, confío en que dejaremos una huella aquí que significará que, con la pequeña luz que se ha esparcido, muchas almas encontrarán a Cristo, muchos enfermos de la fe sanarán. Ya empezamos a ver resultados. Y confío esta noche, si alguien quiere venir aquí bajo el cuidado de este lugar, que algo se dirá en la canción, el testimonio, la lectura de la palabra, o algo, que lo haga salir por la puerta siendo una persona diferente de la que entró. Ayúdenos a todos a lograrlo. 11. Y ahora, antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos al autor en oración. Inclinemos nuestros rostros un momento. Con la cabeza y el corazón inclinados ante Dios, ¿hay alguna petición entre la gente esta noche? ¿Tienen algo especial que pedirle al Señor? Simplemente levanten la mano y digan desde lo más profundo de su corazón, Señor, tú sabes qué es. Gracias. Que Dios los bendiga. 12. Padre Celestial, venimos ahora en ese nombre todo suficiente, el Señor Jesús, sabiendo esto, que Él prometió, si piden algo al Padre en mi nombre, les será concedido. Venimos primero a confesar que hemos errado, que hemos obrado mal, y que ninguno de nosotros es bueno, ni uno solo. Y venimos a confesar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Pedimos perdón. Y viste las manos de la gente que se levantó esta noche, y sabes lo que había bajo esa mano, lo que necesitaban.
y ofrezco mi oración con la de ellos, poniéndola sobre tu altar, y pidiendo misericordia. Que tú, Señor, nos concedas misericordia y respondas a cada petición. Queremos darte gracias por esta iglesia, por su pastor, y por todos los laicos, y todos los diáconos y los síndicos, y por todos los que vienen. Bendícelos, Señor. Y sabemos que nuestros encuentros y reuniones serían totalmente en vano, si tú no te encontrarás con nosotros. 13. Por eso oramos, Padre Celestial, que tengamos la seguridad de que estás con nosotros. Sigue, Señor, acompañándonos durante la noche. Ayúdanos. Si por casualidad hay quienes, al venir de la calle o de los caminos del mundo, han sido indiferentes a ti en su vida, que esta sea la noche en que digan ese sí absoluto a Dios en rendición, entregándose a Jesucristo. Si hay enfermos entre nosotros, Señor, tú eres el gran médico que nunca ha perdido un caso. Pensamos en el día en que vivimos, cuando la enfermedad y la densa oscuridad cubren la tierra. Pero recordamos que cuando guiabas a tu pueblo, Moisés los sacó de Egipto, llevándolos a la tierra prometida, y a lo largo de todo el camino durante 40 años. Y cuando entraron en la tierra prometida, no había ni un solo débil entre ellos. Éxodo 3:10. Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Números 14:33. Y vuestros hijos andarán vagando por el desierto 40 años, y llevarán vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos queden consumidos en el desierto. Salmo 105:37. Los sacó también con plata y oro, y entre sus tribus no hubo enfermo. Isaías 60:2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 14. ¿Cuántos médicos quisieran esta noche revisar la receta de Moisés, que mantuvo a toda esa gente sana durante 40 largos años? Y, sin embargo, no la has ocultado. Nos la has dado a conocer a todos, y está escrita aquí en las páginas, tan simple. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Que esta noche, Señor, los enfermos y necesitados nos demos cuenta de eso, y sepamos que no hay enfermedad sin la cual tú eres el remedio, la doble cura. Bendice la lectura de tu palabra. Y que nuestros corazones se concentren ahora en la seriedad de la reunión. Con nuestros corazones llenos de alegría por el canto del Evangelio, los testimonios, etc., estamos muy agradecidos. Que ahora escuchemos tu palabra. Y háblanos, Padre, y bendice estas pocas notas que se han preparado para esta noche, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Éxodo 15:26. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 15. Hay muchas personas que, al asistir al servicio, disfrutan anotando lo que dice un ministro o leyendo las escrituras. Si lo hacen, quiero que esta noche me acompañen a una breve lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Les leeré esto. Jesús partió de allí y se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer cananea, que venía de aquellas regiones, clamaba a él: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió ni una palabra. Se acercaron sus discípulos y le rogaron: Despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondió: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Pero él respondió: No está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo eche a los perrillos. Ella dijo: Es cierto, Señor. Pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15:23. Pero él no le respondió ni una palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, porque da voces tras nosotros. Mateo 15:24. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo:
Señor, socórreme. Mateo 15, 26. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 27. Y ella dijo: de cierto, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 28. Entonces Jesús le respondió: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella misma hora. 16. Si llamara a esto un texto, quisiera hablar un momento, o mejor dicho, unos minutos, sobre el tema de la perseverancia. Pensé que, dado que la señora Amperson y la Iglesia siempre han defendido con tanta valentía la sanidad divina, y que no podemos predicar el Evangelio completo sin predicar la sanidad divina, porque es parte del Evangelio. 17. Recuerdo haber leído de niño un artículo en una revista, Life o Look o alguna de esas, era apenas un muchacho, donde se burlaban de la señora Amperson por predicar la sanidad divina. Y decían que tenía un truco. A las mujeres con bocio, ella les ponía un alfiler bajo el dedo y ellas le ponían un globo bajo la ropa. Y entonces la señora Amperson les imponía las manos, clavaba el alfiler en el globo y lo desinflaba. Yo era un pecador, pero tenía más sentido común que eso al pensar tal cosa. Si el alfiler se clavaba en el globo, este estallaría. Así que dije: sin duda, esa mujer sufre persecución. Y luego, desde que me convertí en obrero de la viña, me di cuenta de lo que ella tenía que defender. Defender la verdad siempre te odia al enemigo. 18. La palabra perseverante significa, creo, según el diccionario Webster, ser persistente. Perseverante en alcanzar una meta. Y toda persona en la tierra, o que haya estado en ella, que haya logrado algo, que haya significado algo, tuvo que ser perseverante. Primero debes estar seguro de en qué tienes anclada tu fe. Ahora bien, la fe no es algo que se deje llevar fácilmente por ahí, como diríamos en una expresión popular, como un truco de magia. La fe solo puede tener su lugar correcto cuando se apoya en algo firme. Si te dijera que pusieras la mano en ese árbol y sanaras, podrías dudarlo. Entonces, ¿por qué? No tenemos antecedentes de nada. Solo tendrías mi palabra. Y si te dijera que lavarte en cierta agua aquí en el valle te traería sanidad, dependería de cuánta confianza tuvieras en mí. Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si esta es la palabra de Dios, y lo es, podemos confiar plenamente en lo que enseña. Dios no puede cambiar. Dios debe seguir siendo Dios para siempre. Su palabra debe ser tan verdadera en esta era como lo fue en cualquier otra. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 19. Ahora bien, somos finitos. Podemos decir algo este año, y quizás incluso mañana tengamos que modificarlo, porque no estamos muy seguros, porque somos finitos. Solo estamos presumiendo. Y presumir significa aventurarse sin autoridad. Pero cuando Dios dice algo, es perfecto. No tiene que modificarlo. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se mantuvo firme, alabando a Dios porque sabía que era capaz de cumplir, o de mantener, o de hacer aquello que había prometido. Entonces, si Dios alguna vez interviniera para tomar una decisión, y la decisión que Dios toma primero debe permanecer inmutable para siempre. Nunca puede cambiar. No puede ser alterada, porque Él es infinito. Y todo lo que es infinito nunca tuvo principio ni fin. Así que Él no puede retractarse el próximo año y decir: me equivoqué. Y entonces, si esa fue su decisión, entonces todo hombre que toma la misma decisión que Dios tomó para un hombre, basándose en su fe, para creerla. Él tiene que enfrentar lo mismo cada vez que un hombre la cree. Dios tiene que actuar siempre como actuó la primera vez, o actuó mal la primera vez. ¿Y quién puede acusar a Dios de actuar mal? Dios tiene que permanecer firme en su decisión. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 20. Si puedes creer. Ahora bien, para lograr cualquier cosa, tienes que fijarte una meta y decir: esto creo, y aferrarte a ella. Y seguir adelante, acercándote a ella, sabiendo que está ahí, sabiendo que hay algo ahí a lo que estás llegando. Como se dijo, el niño con la cometa. Sosteniendo la cuerda en la mano, el hombre dijo: ¿qué sostienes, hijo? Él dijo:
Mi cometa. Él dijo. No veo nada más que una cuerda. Él dijo. Pero hay una cometa en el extremo. El hombre miró hacia arriba y dijo. No veo la cometa. El niño dijo. Yo tampoco. Él dijo. Bueno, ¿cómo sabes que tienes una cometa? Él dijo. Puedo sentir cómo tira del extremo. Bueno, así es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras tengas fe en ello y te aferres a él, lo alcanzarás. No importa si no lo ves o no, sabes que está ahí de todas formas. Lo atraes, y él te atrae. Cualquier hombre que haya hecho algo que valga la pena se ha fijado una meta y ha sido persistente y perseverante para alcanzarla. Grandes hombres. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 21 George Washington, llamado el padre de nuestra nación, cuando llegó a Valley Forge, después de pasar toda la noche orando, hasta quedar empapado por la nieve hasta las caderas, arrodillado en la nieve, a la mañana siguiente cruzó el río Delaware, cubierto de hielo. ¿Por qué? Su perseverancia. Tenía la respuesta. Nada se interpondría en su camino. Aunque 3 o 4 balas de mosquete le atravesaron el abrigo, no le hicieron daño. Lo intentó, quería lograr algo, y había orado por ello, y su perseverancia. Nada se interpuso en su camino. ¿Se imaginan a Noé en su época, cuán perseverante fue? Era solo un granjero, y vivieron en una época de mayor investigación científica, quizás, que la nuestra, porque en aquellos días construían pirámides. Y si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de estar en la gran pirámide egipcia y ver la esfinge, etc., es asombroso. ¿Cómo lograron elevar esas rocas hasta casi una manzana de altura? Pesaban miles de toneladas. Hoy en día no podríamos reproducirlo. No lo entendemos. Tenían algo, tenían un tinte. Tenían algo con lo que podían embalsamar un cuerpo que lo hacía parecer bastante natural durante miles de años. Nosotros no tenemos esas artes, colorantes, etc. que tenían ellos. Una gran era científica. 23 Pero un día, mientras Noé estaba en el campo, quizás arreglando su cosecha, Dios se le apareció y le dijo. Prepárate para la salvación de tu casa y construye un arca. Iba a llover. Todos sabemos que en el mundo antediluviano no había llovido. Y eso no les convencía a los pensadores científicos de aquella época. Su mensaje era contrario. Sin duda, científicos inteligentes podrían haberle dicho, mire, señor Noé. Ahora tenemos instrumentos para fotografiar la luna y hacer todas estas investigaciones científicas. Y no hay agua allá arriba. ¿Y cómo va a bajar agua de allí, si no hay agua que pueda bajar? ¡Qué insensato! Estás haciendo algo que no hay nada que hacer. No hay agua allá arriba. Pero Noé pudo decir, Dios dijo que llovería, y eso lo resuelve. Dios lo dijo. Durante 120 años persistió frente al mundo científico de su época, afirmando que su mensaje era correcto porque provenía de Dios. Tenía una meta que alcanzar, un mensaje que cumplir, y persistió en ello. Dijera lo que dijera el resto del mundo, Noé escuchaba a Dios. Eso era todo lo que le importaba. Había oído la voz. Estaba seguro de que era Dios, y estaba preparando algo que al mundo le parecía absurdo. Pero aún así, Noé sabía que Dios cumpliría su palabra. Génesis 6:13 dijo luego Dios a Noé. He aquí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:14 Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6:18 Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 7:4 De aquí a 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. 24 No debería ser esa una lección para nosotros hoy, en la hora. Como dijo Jesús. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Un mensaje absurdo para el mundo. No lo entienden. Pero quienes han contactado con el Espíritu Santo saben que Él regresará. Puedo ver a la gente compadeciéndose del pobre Noé por lo mucho que se estaba perdiendo de la diversión, del mundo y de todo lo que está sucediendo. Pero Noé, aún perseverante, se mantuvo firme. Un día, Dios le dijo a Noé, muy bien, ya has cumplido con tu parte. Ahora entra en el arca, tú y tu familia.
Y notaron que los pájaros empezaron a volar y los animales entraron de dos en dos. Noé y su familia entraron. Génesis 7:1 Entonces Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:3 Asimismo de las aves de los cielos, 7 grupos, macho y hembra, para conservar viva la descendencia sobre la faz de toda la tierra. Génesis 7:7 Y entró Noé en el arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Génesis 7:9 Y entraron Noé de dos en dos en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 25 Y siempre hay creyentes en el límite, como yo los llamo, personas que vienen a la iglesia. Disfrutan de un mensaje, tal vez del coro, de los cantantes, del pastor o de un testimonio. Lo disfrutan. Pero simplemente no quieren entrar y ser parte de ello. Les gusta escuchar, pero no quieren ser parte de ello. No quieren que se les identifique con ellos. Quieren mantenerse al margen. Eso siempre ha sido así, y sin duda lo era en aquellos tiempos. 26 Entonces, cuando se cerró la puerta del arca, muchos de aquellos dijeron: Bueno, subamos y nos quedemos. Sí, por ejemplo, el anciano tenía razón, todos pensábamos que el anciano estaba un poco loco, pero disfruté escuchándolo predicar allí, de pie en la puerta. Y ahora sabemos que algo cerró esa puerta. Es un buen anciano. Y si bajara agua, pues nos acogería. Verán, no quieren confiar, no quieren forzar la bondad de Dios. Deben asegurarse de entrar mientras tengan la oportunidad. Entonces, de repente, el primer día, fíjense cómo Dios a veces presiona a su pueblo. Me imagino que el primer día Noé le dijo a su familia: Muy bien. Ahora subamos al piso de arriba. Mañana el cielo estará oscuro. Nunca antes había estado oscuro. Nunca lo habíamos visto. Va a llover. Habrá relámpagos. Y a la mañana siguiente salió el sol. Ni rastro. Todo el día Noé y su familia se veían así. Bueno, las cosas siguieron exactamente igual. Me imagino que los creyentes casi dijimos: ¡Ay, el viejo se equivocó! Volvieron al centro, comiendo, bebiendo y casándose. Me imagino a su familia. Qué tensión debió haber sido para el hombre. Pero no se rindió y empezó a tocar la puerta, diciendo: Abran la puerta. Me equivoqué. ¿Por qué? Sabía que tenía la verdad y se aferró a ella. Si no llovió hoy, lloverá mañana. Eso es todo. De acuerdo. Mateo 24:38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, Lucas 17:27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 27 Llegó el segundo día, y vimos que salió el sol. Cruzó la calle, como todos los días, sin señales de lluvia. Aún así, persistió. Durante 7 días, Noé estuvo sentado allí mismo. Dijo: Si no llovió hoy, lloverá mañana. Estaba anclado. Fue persistente, perseverante, porque sabía que Dios lo había dicho, y que así tenía que ser. Finalmente, al séptimo día, cuando miró por la ventana, el cielo se oscurecía, el viento soplaba a través de las colinas, los árboles se inclinaban, la gente gritaba sin saber qué hacer. Y después de un rato, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer por primera vez, golpeando las calles. Las alcantarillas se llenaron, todos los pequeños manantiales se rompieron, el agua comenzó a subir. La gente subió a sus barcas, y se hundieron. Los vientos eran fuertes. Y el agua se hizo más y más profunda, y más profunda. Después de un tiempo, comenzó a subir a la barca. Él miró por la ventana. Génesis 7:10 Aconteció que después de 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 28 Finalmente, la gente gritaba, no había manera de que él pudiera alcanzarlos. Estaba en lo alto del piso superior. Habían perdido su día de gracia por el pecado. Ya no les quedaba nada. Era demasiado tarde. Finalmente, ¿qué sentimiento debió haber sentido Noé al observar desde la calle todas las barquitas, fueran o no construidas por Dios? Verán, la gente hoy cree que puede construir su propia arca. Puede forjar su propia salvación. No es posible. Dios creó la salvación para nosotros, y tenemos que aceptarla. Un arca construida por el hombre no se sostendrá.
Cualquier cosa que el hombre pueda lograr que sea contraria a la voluntad y la palabra de Dios, no se sostendrá. 29 Pero como debió ser cuando la señora Noé, sus nueras, sus hijos y demás, vieron que el agua subía sobre el arca, y aún así el arca seguía plana. Pero después de un rato sintieron que se soltaba. Estaba flotando. Oh, Noé sabía que todo lo que había intentado lograr, lo que había hecho, su mensaje, estaba dando sus frutos. Se soltó. Estaba dejando la tierra. Como cuando un hombre se queda, no se acerca y le da la mano al pastor, inscribe su nombre en un libro, sino que se queda allí hasta que siente que algo se suelta dentro de él y comienza a flotar hacia allá por la fe, sabiendo que sus pecados han pasado y que ha anclado su alma en Cristo, y que hay algo que lo eleva cada vez más alto. Persistente, perseverante. 30 Moisés fue muy perseverante. Después de haber descendido a Egipto y matado a un hombre, y con toda su educación y su entrenamiento, y aún así hizo lo incorrecto porque confió en lo que podría lograr con su educación, y por su propia, se nos dice que era militar. Y lo que había sido entrenado para hacer, descubrimos que fracasó. Y cuando fracasó, no fue perseverante en eso. Huyó al desierto durante 40 años. Pero una vez se encontró con Dios en una zarza ardiente, se quitó los zapatos. Vio la gloria de Dios. Vio un palo seco convertirse en serpiente y volver a ser un palo. Vio una mano de leproso ser sanada por el poder de Dios, y escuchó la voz de Dios hablarle. Nada iba a detenerlo entonces. Éxodo 2:12 Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo 2:15 Cuando Faraón oyó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Éxodo 3:2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 4:3 Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4:6 Y el Señor le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:7 Y él dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y al sacarla de su seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. 31 Lo he descrito a menudo, espero que no sea un sacrilegio. Un anciano de 80 años, con su esposa sentada a horcajadas sobre una mula con un jovencito a su cadera, al día siguiente. Con la barba colgando, el bastón en la mano, yendo, con la mirada fija en el cielo, y una barba blanca ondeando. Y alguien dice, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a tomar el control. Una invasión de un solo hombre. Parecía un poco ridículo. Pero los caminos de Dios para la mente carnal son ridículos. Pero son preciosos para quienes están anclados en ellos. Saben de lo que hablan. Siguen adelante. Oh, qué cosa debió haber sido. Noé, o Éxodo 4:20 Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 32 Moisés, más bien, descendió a Egipto, una nación que aterrorizaba al mundo, similar a la Rusia actual, una invasión de un solo hombre. Un anciano de 80 años, con su esposa montada en una mula y un bastón torcido en la mano, para tomar el poder. Lo extraño, para el mundo, es que sí lo hizo. Él tomó el poder. Dios solo necesita un hombre, una persona en algún lugar que esté ligada a él, alguien que sepa dónde está y sea perseverante. Las persecuciones, entonces, no le preocupan en absoluto. Bajó para tomar el poder, y lo hizo. 33 Parecía ridículo ver a un hombre de unos 4,5 metros de altura, creo que sus dedos medían 14 pulgadas, con una lanza en la mano como la aguja de un tejedor, probablemente de medio metro de aquí a la puerta, de pie, desafiando a Israel. Al otro lado estaba Saúl, muy por encima de su ejército de hombres entrenados, todos bien entrenados, y fanfarrones. Así es. Y el diablo quería hacerles una proposición. Así es como actúa el diablo cuando cree tener la mejor parte. Vengan. No derramemos sangre. Solo 2. Si azoto a tu hombre, entonces nos servirás. Si me mata, entonces solo morirá uno de nosotros en lugar de ejércitos. Menuda proposición. Todos estaban muertos de miedo. 1 Samuel 9:2 Y este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven escogido y hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro de más hermoso aspecto que él. De hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo.
1 Samuel 17:7 El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el peso de la punta de su lanza era 600 siclos de hierro. Y uno con escudo iba delante de él. 2 Samuel 21:19 Hubo otra batalla en Gob contra los filisteos, donde Elhanán hijo de Jaare-Oregim, de Belén, mató al hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. 1 Crónicas 20:5 Y hubo otra guerra contra los filisteos, y Elhanán hijo de Jair mató a Alam hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. 34 Y parecía ridículo ver a un niño encorvado acercarse con una pequeña piel de oveja envuelta en la cintura, una honda atada al costado y unas tortas de pasas en la mano, para ver a sus hermanos. Ese diablo se jactó una vez delante de un hombre de Dios, y él lo reclamó. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios. Dijo, ¿me estás diciendo que dejarás que los ejércitos del Dios viviente, que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Yo iré a pelear con él. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Era persistente. 1 Samuel 17:26 Y habló David a los hombres que estaban junto a él, diciendo, ¿qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque al escuadrón del Dios viviente? 35 Sus hermanos dijeron, ¡ay, sabemos que eres malo! Vuelve a casa con esas ovejas que papá te dijo que vigilaras. Solo sube aquí a ver la batalla. No se puede hablar más alto que un hombre de Dios cuando algo le sucede. Así que se acerca a Saúl. Saúl, me imagino, se rascó la cabeza y bajó la mirada. Dijo, admiro tu valentía, hijo, pero ese hombre es un guerrero. Ese hombre es un guerrero desde su juventud, y tú no eres más que un joven y no sabes nada de una honda, ni de una lanza, ni de duelo. Ah, pero observa cómo introduce algo. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Y dijo, un día entró un oso y se llevó uno de los corderos de mi padre, y fui tras él y lo maté. Y luego entró un león, atrapó uno y lo sacó. Y fui tras él y lo maté. Ahora bien, dijo, el Dios que me dio la victoria sobre el oso y el león, ¿cuánto más me dará la victoria sobre ese filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? Saúl dijo, pero eres solo un niño. Él dijo, no tienes nada puesto, solo una pequeña piel de oveja. Espera, te pondré mi armadura. 1 Samuel 17:28 Y Eliab, su hermano mayor, lo oyó cuando habló con los hombres. Y la ira de Eliab se encendió contra David, y dijo, ¿por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón, pues has venido para ver la batalla. 1 Samuel 17:33 Entonces Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él. Porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:34 Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía el león o el oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17:35 Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 1 Samuel 17:36 Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 36 Así que lo tomó y le puso su armadura. ¿Se imaginan? La Biblia dice que era un hombre rubio, un poco pequeño, tal vez de 50 kilos, poniéndose una gran armadura de un hombre que pesaba unos 110 kilos, unos 2 metros y pico de altura. Estaba completamente aplastado. ¿Se imaginan? David miró hacia abajo. Los hombros estaban demasiado afuera, y parecía una falda, colgando así, su pectoral. Descubrió que la túnica eclesiástica no le quedaba bien a un hombre de Dios. Dijo, quítenme esto. No sé nada al respecto. Pero déjenme ir con lo que sé que es correcto. Ahí lo tienen. Fue en el poder del Espíritu. 1 Samuel 16:12 Y envió a traerlo. Era rubio, de hermoso semblante y de buen aspecto. Y el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 17:38 Y Saúl vistió a David con sus armas, y puso un yelmo de bronce sobre su cabeza, y le puso también una cota de malla. 1 Samuel 17:39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl, no puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. 37 Creo que fue Hudson Taylor quien le dijo una vez a un misionero chino, este niño chino dijo, Señor Taylor, he sentido mi llamado en Cristo. Preguntó,
Debería ir ahora a estudiar para obtener mi licenciatura en artes, y luego mi doctorado y todo lo que necesito, mi título de doctor. El señor Taylor respondió. Ve ahora, hijo. Ve ahora. No esperes a que llegue ese momento. Desperdiciarás demasiado tiempo de tu vida. Creo que es correcto. Estoy de acuerdo con el señor Taylor. Ve ahora. No intento justificar mi ignorancia ahora, tratando de decir que no necesitamos educación. Eso podría tener su lugar. Pero la educación sin salvación no tiene ancla. Es solo velas, y no ancla. Ve cuando la vela esté encendida. No esperes a que esté medio consumida. Ve cuando la enciendas. Si no sabes nada más que cómo se encendió, cuéntales a otros cómo se encendió. Y tal vez ellos también se enciendan. Así que, en cuanto la vela se encienda, ve y cuéntale a todos cómo la encendiste. Y quizás se entusiasmen contigo. Fíjate. David insistió, porque lo sabía. 38 Un día, Sansón se encontró en el campo con 1000 filisteos a su alrededor. Miró a su alrededor. No era un hombre entrenado para batirse en duelo. Pero al girar la cabeza, sintió que el pacto, esas cerraduras, le golpeaban los hombros. Eso era todo lo que necesitaba sentir. Tomó, lo primero que tuvo en la mano fue una quijada de mula, y derrotó a 1000 filisteos. ¿Por qué? Fue persistente porque sabía que Dios había hecho un pacto con él con esas 7 cerraduras. Mientras estuvieran en su lugar, nada lo molestaría. Oh, hermano, hermana, ¿cómo debe mantenerse persistente la iglesia del Dios viviente esta noche? Mientras podamos sentir el pacto del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado, nunca debemos dejar que nada se interponga en nuestro camino. Persistentes, sin duda. Jueces 15:11 Entonces 3000 hombres de Judá subieron a la cumbre de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Y él les respondió, como me hicieron a mí, así les he hecho yo a ellos. Jueces 15:15 Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Jueces 16:13 Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime con qué podría ser atado. Y él le respondió, si tejes las 7 guedejas de mi cabeza con la tela. 1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos. Mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 1 Pedro 1:18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 1 Pedro 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 39 Juan, el gran profeta que se decía que iba a ser levantado, cuando estaba en el desierto, Dios le dijo, esperaban un Mesías, claro, 400 años antes de que tuvieran un profeta. Pero Dios le dijo en el desierto, intentarán decirte. El doctor fulano es el que debería ser el Mesías, si vas a anunciarlo. Es la mejor persona de nuestra congregación. Y dirán, bueno, el nieto del sumo sacerdote, que está aquí arriba, es el que debería tenerlo, y así sucesivamente. Pero mira, Juan, esto es un trabajo serio. Tienes que estar seguro. Así que te voy a dar una señal. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese será el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Isaías 40:3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan 1:32 También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan 1:33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 40 Juan estaba allí, vigilando a las congregaciones que llegaban. Y él, todos venían de un lado a otro. Pero no podía verlo. Un día, mientras debatía con el sacerdote, diciendo, ¿me estás diciendo que llegará el día en que se quitará el sacrificio diario? Dijo,
Vendrá un hombre, y miró. Allí estaba. Dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo sabía porque Dios le había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu, lo sabía. Fue persistente. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 41. Volviendo a esta mujercita. Tenemos muchas cosas que decir sobre diferentes personas que fueron perseverantes, persistentes, perseverantes para alcanzar sus metas. Tengo un pequeño lema que, lo digo bastante, y podría ser bueno que lo adoptes. Un ganador nunca se rinde, y quien se rinde nunca gana. Piénsalo. Un ganador nunca se rinde, y quien se rinde no puede ganar. Debes perseverar. Y antes de empezar, asegúrate de tener razón. Y luego persevera. Que nada te mueva. Sigue adelante. Tengo bastante experiencia en eso, y lo sabes. Pero sé una cosa. Cuando estás completamente seguro de que estás en la voluntad de Dios, cuando estás completamente seguro de que estás centrado en el Calvario, nada te moverá. Estás ahí. 42. Esta mujercita era griega y sirofenicia. Había oído hablar de la fama de Jesús. Ahora bien, ¿cómo llega a la fe? Por oír la palabra. Había oído hablar de él. Y, como saben, podría haber tenido muchos obstáculos por ser griega. La fe viene por el oír. Lo sabemos. Y tenía muchos obstáculos. Pero la fe encuentra una fuente que nadie conoce. La fe encuentra esta fuente que nadie puede explicar. Es algo que uno conoce. Otros no pueden verlo, pero la fe lo ve. La fe ve eso, donde el ojo natural no lo ve. Pero el ojo interior lo ve. Ahora bien, ella necesitaba a Jesús. Ella tenía, Marcos 7:25, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies, Marcos 7:26. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. Romanos 10:7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. 43. Lo primero que debes hacer si quieres encontrar a Cristo es saber que lo necesitas. Cuando piensas que simplemente no lo necesitas, nunca lo encontrarás porque no lo buscarás con diligencia. ¿Has notado la escritura que dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? En realidad, eso no es simplemente llamar y se os abrirá. El que, no solo dice: bueno, salí, Señor. Aquí estoy. ¿Me necesitas? No, no es eso. El que busca, el que llama, continuación. Tiene que compararse con el resto de las escrituras, como el juez injusto y la viuda. Ella llamaba constantemente a su puerta. Era persistente. Si él la rechazaba hoy, mañana estaría en sus manos otra vez. Mateo 7:7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas 11:9. Y yo os digo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas 18:5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Lucas 18:6. Entonces el Señor dijo: oíd lo que dice el juez injusto. Así es como quieres encontrar a Dios. Estar en sus manos cada mañana, cada noche, cada día, todo el tiempo, constantemente. Simplemente sigue buscando, sigue pidiendo, sigue llamando. No llames solo un rato, te canses y te vayas. Simplemente quédate ahí. Señor, estoy aquí y no me voy. Estoy en tus manos ahora. Me quedaré aquí. ¿Te cansas de escuchar? Me lo estoy pasando genial llamando, porque sé que vienes. Ahí es cuando algo sucede. Él tiene que liberarte de sus manos, para que salga a responderte. Ahora la fe lo encuentra. Su palabra es una espada. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Solo una cosa puede sostener esta espada: la mano de la fe. La mano de la fe es lo único que puede sostener esta espada de la fe, la espada de la palabra. Quizás tengas un brazo débil, solo lo suficiente para tomarla para la justificación, eres tan débil. Quizás eso sea todo lo que puedas cortar. Pero esta espada de la palabra liberará cada promesa que Dios hizo en ella, si tienen un brazo fuerte de fe que la sostenga. Creo en Dios para mi sanidad. Creo en Dios para mi bautismo. Dios hizo la promesa, y la fe sostiene esta espada. La arrancará de la roca. Toda promesa de Dios puede ser liberada por la palabra de Dios, porque es una espada. Ella tuvo muchos obstáculos, pero su fe no tuvo ninguno.
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 46 Puede que tengas muchos obstáculos. Toda persona que empieza a conocer a Cristo descubrirá que tienes muchos obstáculos, pero tu fe no tiene ninguno. La fe no tiene ningún obstáculo. La fe tiene vello en el pecho, grandes músculos. La razón se levanta y dice, ¿sabes que es razonable? La fe contrae sus músculos, saca pecho y dice, cállate. Siéntate. Y la razón salta a un rincón y toma su taburete. Correcto. La fe tiene músculos y habla en serio. Eso es lo que necesitamos esta noche. Eso es lo que necesita la iglesia cuadrangular, eso es lo que necesita el grupo pentecostal, eso es lo que necesita todo el mundo. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que necesitas tú. Y deberíamos avergonzarnos de admitirlo, pero necesitamos una fe que se aferre a la palabra de Dios y diga que es verdad. Que se enfrente al diablo y diga, así dice el Señor. El otro día leía que un hombre decía que el diablo se le había adelantado, que era solo un diablillo. Y dijo, bu. Dijo, salté hacia atrás. Y dijo bu. Salté hacia atrás cada vez que gritaba bu. Y yo saltaba hacia atrás y él se hacía más grande y yo más pequeño. Y dijo, él seguía diciendo bu. Dijo, yo me hacía más pequeño cada vez que saltaba hacia atrás, y él se hacía más grande. Dijo, sabía que tenía que luchar contra él después de un tiempo. Dijo, miré a mi alrededor, pensé que, encontré la palabra de Dios. Dijo, la sostenía en mi mano. Y el diablo decía bu. Y yo decía, bu, de vuelta. Y dijo, cuando decía bu, de vuelta. Cada vez que decía bu, él se hacía más pequeño y yo más grande. Eso es. Tienes que luchar contra él tarde o temprano. Sabes que la gente no cree en el diablo. Me lo encuentro todo el tiempo, me lo topo a diario. Cualquier otro creyente lo hace. Sí, tienes que luchar contra él tarde o temprano, así que mejor empieza ahora mismo. Solo le teme a una cosa, a esa sangre y a esa palabra. La fe lo sostiene. Es fuerte y sigue adelante. 48 Ahora, descubrimos que esta mujercita griega, como dije, tenía muchos obstáculos, pero su fe no tenía ninguno. La fe no tiene obstáculos. Quizás le hayan dicho, ¿sabes que eres griega? Eres griega. ¿Sabes? No perteneces a su denominación. No vayas con esa gente. Ese es uno de los obstáculos. Pero si tienes fe, vas de todas formas. No importa a qué denominación pertenezca, solo que esté allí. Ella tenía una necesidad. Tenía una hija que se estaba muriendo de epilepsia. Y tenía que acudir a él, porque los médicos no podían hacer nada por ella. Aún no podían hacerlo. Así que tuvo que acudir a Jesús. Había oído que él sanaba ese tipo de casos. Bueno, dijeron, él nunca viene con su avivamiento a tu denominación. Eso no la detuvo. Esa mujercita tenía fe. Fue perseverante. Pasó a ese grupo sin más. Su fe la alejó de él. Mateo 15:22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos 7:25 Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies. Marcos 7:26 La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. 49 Oh, si tan solo pudieran hacer eso hoy. Alguien dice, hay una reunión esta noche en la iglesia cuadrangular. Bueno, no pertenece a tu denominación. Será mejor que te alejes de ahí. Sigue adelante. Tu fe te lleva directo. La fe no tiene obstáculos. Sigue adelante de todas formas. Nada la detendrá. Como dije, es musculosa, con grandes músculos. Tiene la base. Los demás le tienen miedo. Sí, señor. Huirán de ella como si fuera viruela. Simplemente se alejan. No tienen nada que ver con eso. Cuando una gran fe se levanta y dice, sé en quien creo y estoy convencido, eso es todo. 2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 50 Quizás otro grupo llegó y dijo, los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa. Son un montón de santurrones, esos judíos. Somos griegos. Somos inteligentes. Somos un grupo de personas inteligentes.
Le damos al mundo arte, música y religión, y eso no existe. Pero ella persistió. Los días de los milagros no habían pasado para ella, porque algo le había dicho aquí que no, y que Jesús tenía lo que ella buscaba. Y estaba decidida a llegar a él. Independientemente de si su denominación lo patrocinaba o no, ella iba a ir de todas formas. Iba a llegar allí. Fue persistente, siempre persistente. Los días de los milagros podrían haber pasado para ellos, pero no para ella. Así es con todo creyente. Dicen que los días de los milagros. 51 Un hombre me dijo hace un tiempo. No me importa lo que diga, señor Branham, dijo. No creo que exista la sanidad divina. Le dije. Para usted, desde luego que no. No era para incrédulos, solo para creyentes. Así es. No fue enviado a incrédulos. Fue enviado a creyentes. No se puede disfrutar porque no se sabe nada al respecto. Quería decirme que no existía el Espíritu Santo. Le dije, llegas casi 33 años tarde para eso. Le dije, yo sé que no. Ya lo he recibido. Ah, qué tontería. Dije, puede que sí lo sea para usted, pero no para mí. Es real para mí. Es vida, algo que me ancla. Llegó demasiado tarde para decírmelo. 52 llegaron demasiado tarde para hablarnos de sanidad divina. Ya fuimos sanados. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Ya recibimos la gracia del rapto. Amén. Es demasiado tarde para cualquiera de esas cosas. Más les vale callarse. Ya lo recibimos. Nuestra fe puede decir, siéntese. Sé de lo que hablo. Bueno, doctor. No me importa lo que haya dicho el doctor fulano. La Biblia lo dice, y tengo fe en ese libro que tengo en la mano. Y mi fe lo sostiene. Jesús viene. Creo que recibí el Espíritu Santo porque lo veo viviendo en mi vida. Amén. Es conforme a la palabra. Nada, una revelación manifiesta, una vindicación perfecta de que la Biblia es correcta, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que se rían de eso. Pueden reírse cuanto quieran. Seremos tan persistentes como lo fueron ellos, cuando Noé, cuando Moisés. Todos los demás imitadores que se levantan. Éxodo 7:11 Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y a los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 7:12 Porque cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53 Janés y Jambres arrojaron su vara, convertida en serpiente. Allí estaban esos hombres, tan honorables como podían ser, hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, y vino un grupo de imitadores de ellos, arrojaron sus varas. Lo único que pudieron hacer fue quedarse quietos y ver la gloria de Dios. Amén. Dios lo mantendrá. Si Él te envió y estás seguro de ello, vas a lograr la obra que Dios predestinó para ti. Te mantendrás allí, y Dios quitará a todo imitador carnal de ti. Correcto. Mantente allí. Puedes ser persistente, porque sabes en quién has creído y que es correcto. Examina tu revelación con la palabra. Si es contraria a la palabra, déjala en paz. Si es con la palabra, Dios está obligado, a cumplir su palabra. 2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 54 Ahora, puede que hubiera un grupo de señoras paradas en la esquina. Dijeron, aquí viene. Tiene a ese niño con epilepsia, y el doctor fulano dijo que no hay cura. Y aquí está, yendo a esa iglesia de mala fama, para que ese profeta fanático venga y sane a ese niño. Así que dijeron, deberíamos detener a Sufi. Espero que no haya ninguna Sufi aquí, pero deberíamos detener a Sufi y decírselo, porque ha sido una buena mujer. No hay nada en contra de su vida. Pero deberíamos detenerla. Y lo único que sé hacer, ha superado a todos los demás, así que no romperá esta barrera. ¿Sabes qué, Sufi? Tu esposo te dejará porque es fideicomisario o diácono de la junta. Y te dejará sin duda si vas allí. Ella seguía insistiendo. Siguió adelante. Mira, la fe no conoce obstáculos. Tiene que llegar. Luego se cruzó con otro grupo que le dijo, ¿sabes qué? Cuando regreses derrotado y descubras que no hay nada que hacer, todo el vecindario se reirá de ti. Eso ni siquiera le hizo sonrojar las orejas. Fue persistente. Siguió adelante. Me gusta eso. Me gusta esa persistencia. 55 Entonces, uno de los diáconos se paró y dijo, si vas allá, ¿sabes lo que te van a hacer?
Te echarán de tu iglesia por haberte asociado con esos santurrones, o con esa gente. Dijo. Sabes, disculpe. Quizás no debería decirlo, que te has asociado con ellos. Te echarán de tu iglesia. Ella seguía perseverando. La fe no conoce la derrota. Tenía una cosa que lograr. Llegar a Jesús. Tenía una necesidad, y él era el único que la tenía. 56 y les digo esto esta noche, hermano y hermana. Tengo 53 años. Le he servido desde que tenía unos 20. Él ha suplido todo lo que he necesitado. Y cuando llegue la hora de mi muerte, estoy seguro de que lo que necesito ahora mismo, 2 alas para cruzar el río, Él estará allí. No se preocupen. Sé que Él estará allí. Simplemente guardaré la vieja espada en la vaina, me quitaré el yelmo y lo dejaré en el río cuando llegue a la orilla, cuando oiga a los cazadores. Y gritaré, envíenme el bote salvavidas. Regreso a casa esta mañana. Allí estará. Sí, Señor. El lucero de la mañana descenderá e iluminará el camino. Cruzaremos el río. Sí, Señor. Amén. 57 Ella era persistente. Había tenido un logro. Sabía que debía ser perseverante para llegar a Jesús, así que tuvo que pasar por todo. Finalmente llegó. Ahora, finalmente llegó. Todo está bien. Y entonces vino otro obstáculo. El mismo hombre en quien había profesado confiar, el hombre al que intentaba llegar, Jesús, dijo, no soy enviado a tu raza. Ay. Eso no nos habría hecho estallar a los pentecostales. Vaya. No soy enviado a tu raza. Uf. Eso fue un shock. Pero ¿saben qué? La fe no conoce los shocks. Mateo 15, 24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 58 Y entonces él se da la vuelta, después de todo lo que había pasado, y de mantener su fe, sabía que Jesús podía concederle su deseo, y atravesó cada una de estas barreras, y cuando llegó a él, se desanimó. Ni siquiera me envían a tu raza. Puedo imaginarla allí de pie con los ojos brillantes. Ella, estaba frente a él entonces. Eso era todo lo que tenía que ser. Y dijo, además, tu raza no es más que un montón de perros. ¡Ay, Dios mío! ¿Y si él te hubiera dicho eso? Habrías dicho, tomaré mis papeles de este Foursquare y me iré a otro lugar. Nunca volveré allí. Se los llevaré a fulano, ¿oh, sí? Sí, señor. Pero ella aún así se aferró. La fe no conoce la derrota. Nada la detendrá. Aunque Jesús le dijo, el mismo a quien había acudido, dijo, no fui enviado a tu raza, y no son más que unos perros. Uf. ¿Pero qué? Ella tenía una fe auténtica. La fe no conoce la derrota, no me importa de dónde venga. No conoce la derrota, porque tenía fe. Aún así, se mantuvo firme. ¡Qué bien! No era una planta de semillero, un híbrido, como algunos de hoy en día. Mateo 15, 24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 26, él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7, 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 59 Estas religiones híbridas que tenemos hoy, ¿sabes? No sirven para nada. Ahora todo es híbrido, híbrido. Incluso tienen iglesias híbridas, cristianos híbridos, adoptados con un apretón de manos. Ah, se visten mejor, y quizás hablan mejor inglés, etc. No tienen vida. Tomas una mazorca de maíz híbrida, quizá el doble de bonita que la otra. La siembras, se muere. No tiene vida. Así es. No queremos nada híbrido. Queremos lo genuino. Si no lo tienes, quédate ahí hasta que llegue. ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? Nada híbrido, no se mantendrá. Siempre hay que rociar una planta híbrida para mantenerla alejada de los insectos. Así es con algunos de estos cristianos híbridos. Hay que mimarlos y prometerles que serán diáconos o algo así. Mantén alejados a algunos de los bichos mundanos de la incredulidad. Saldrán de la iglesia. Échenlos de todas formas. Nunca estuvieron dentro. 60 No puedes unirte a una iglesia. Podrías unirte a una logía. Puedes unirte a la logía metodista, a la logía bautista o a la logía pentecostal. Pero si alguna vez vienes a Cristo, nacerás en la iglesia, así es, el cuerpo místico de Cristo. Otras son logias. Así es. Está bien, no tengo nada en contra de ellas, pero naces en la iglesia del Dios vivo por el Espíritu de Dios.
No puedes unirte a ella en absoluto. Y cuando naces allí, tienes un nacimiento. Ya no eres un híbrido, un carpintero o un autoestopista. Ya sabes, un autoestopista siempre está haciendo dedo. Así es. Bueno, lo sé. Pero el doctor fulano, no, no. Eso es. Eso es. Eso es exactamente. Ella era persistente. No era un híbrido. No tenías que rociarla con perfume para que se corrigiera. Ella se quedó allí. 61 parte de nuestra cosecha actual, muchos de ellos son híbridos, simplemente, algo así como David Duplessis, creo, dijo una vez. Dios no tiene nietos. 62 problemas con nuestro movimiento pentecostal. Estamos recibiendo nietos pentecostales. Vienen porque sus padres eran pentecostales. Los acogemos desde la cuna, y crecen sin la experiencia, y ahí dicen que también son pentecostales. No, señor. Dios no tiene nietos. Él no es abuelo, es padre. Cierto. Y si alguna vez llegas al cielo, pagarás el precio como lo hizo tu madre, como lo hizo tu padre. Amén. Puede que suene crudo, pero es la verdad. Es una forma cruda de decir algo, pero seguro que entiendes ese inglés. Si no es muy bueno, se entiende lo que quiero decir, si tan solo lo escuchas. Sí. Ella no era una híbrida, no había que rociarla ni mimarla. Bueno, hermana querida, te digo, bueno, oh, no. No, señor. Y sin importar lo que la derribara, ella decía, es verdad, no somos más que unos perros. Es cierto que no lo merecemos. Ay, Dios mío. Admitió que él tenía razón. 63 Voy a decir un gran trabalenguas. Prepárense. Cada vez que la fe genuina admita la verdad de la palabra. Y cada vez que algo diga que los días de los milagros ya pasaron, o algo que contradice la Biblia, no es fe genuina. La fe siempre admitirá la verdad. Deben aferrarse a la palabra. No importa lo que digan los demás, la palabra es correcta. Sea la palabra de cada uno mentira, y la mía verdadera, a cualquiera que añada o quite de la misma, se le quitará su parte del libro de la vida. Romanos 3, 4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 64 Dios juzgará al mundo por una iglesia. ¿Cuál? ¿La católica? ¿665 denominaciones diferentes? ¿Cómo lo hará? Dios juzgará al mundo por Jesucristo. Y Cristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios y el Verbo son lo mismo. Este es Dios impreso. ¿Tienes al Espíritu Santo? Planta esa semilla ahí. La trae a la vida, la hace brotar, la manifiesta y la vindica. Jesús dijo en San Juan 12. El que cree en mí San Juan 14, 12, mejor dicho, las obras que yo hago, él también las hará. Así que siempre admite la verdad. Dios mío. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 12, 44 Jesús clamó y dijo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 14, 12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 2 Timoteo 4, 1 Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 65 Pero, ¿sabes? Ella dijo. Es cierto. No somos más que un montón de perros, y no, realmente no fuiste enviado a nosotros. Pero Señor, no busco todo el pan que tenían los niños. Solo busco migajas. Vaya. ¿Te fijaste en la gente? Quieren recibir esto, sanar y recibir el Espíritu Santo como creen que deben recibirlo. Ahora, bajaré, hermano, si me llevas arriba y me llevas a una habitación donde nadie me vea, y me impones las manos, me bendices y me das el Espíritu Santo. Lo aceptaré. Oh, no. Mateo 15, 27 Y ella dijo. De cierto, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Naaman quería aceptar su sanidad como aquella vez. Pero Eliseo le dijo que se metiera en el Jordán fangoso y se zambullera 7 veces. Me lo imagino bajando de su carroza, un gran hombre. Tapándose la nariz. Ahí sale al agua de puntillas como un gato en melaza, ¿sabes? Saliendo así, ¿sabes? Saliendo así para meterse al agua. Dijo, odio hacer esto, se zambulló. Hay quienes se acercan al altar como si fuera algo repugnante. Sí. Ay, no quiero hacer eso. Se zambulló una vez y dijo, todavía tengo lepra. El profeta dijo 7 veces. Cierto. Hasta que obedeció la palabra por completo, hasta que la obedeces por completo. Un buen hombre, de pie en la orilla, le dijo. El profeta dijo 7 veces, Padre. Sigue zambulléndote. Eso es todo. Si no lo consigues la primera noche, simplemente mójate de nuevo la noche siguiente. Sigue adelante hasta que lo consigas. 2 Reyes 5:10 Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 2 Reyes 5:13 Y se acercaron sus siervos y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más, diciéndote, lávate, y serás limpio. 67 Ahora recuerden. Era como Rahab, la ramera, esta mujercita. Nunca había visto un milagro. Solo había oído hablar de un milagro. ¿Qué nos hará en el día del juicio? Nunca había visto un milagro. Era gentil. Nunca había visto, pero había oído. Y ambos hemos visto y oído, y aún dudamos. ¡Ay, Dios mío! Era como Rahab, la ramera. Cuando llegaron los espías, no tuvo que decir, les diré. Traigan a Josué y que me haga un servicio, y veré cómo se peina, cómo habla y qué etiqueta usa en el púlpito. Y veré si puedo aceptarlo o no. Dijo, he oído que el Dios del cielo estaba contigo, y lo único que pido es que me perdones. Ahí lo tienen. Esa mujercita fue realmente persistente. Se mantuvo firme. Solo perdóname. Haré lo que quieras. Ahí estás. Eso es todo. Josué 2:1 Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 hombres a espiar secretamente, diciendo, vayan y reconozcan la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab, y se alojaron allí. Josué 2:11 Y oyendo estas cosas, desmayó nuestro corazón, y no quedó más ánimo en hombre alguno delante de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:12 Ahora pues, os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, que también la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Josué 2:13 Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que tienen. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Marcos 7:25 Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies. 68 Esta mujercita, sin importar lo difícil que fuera, era persistente. Tenía la actitud correcta ante el don de Dios. Tenía la actitud correcta, la humildad. Cayó a sus pies, y tenía humildad. No se levantó y dijo, espere un momento. Usted sabe que somos griegos. Dijo que éramos perros. Un momento, señor. ¿Se da cuenta de que somos maestros del arte, y maestros de esto y aquello? Nunca pensó en eso. Simplemente admitió que él tenía razón, y se postró a sus pies, y dijo, ayúdame, señor. Solo comeré las migajas. Si mi hija no puede comer una rebanada entera de pan, ¿le darás las migajas si es un perro? Vaya. Ahí lo tiene. ¿Nos conformaríamos con solo las migajas si el Espíritu Santo le revelara a alguien esta noche que está sano? ¿Estaría listo para aceptar solo las migajas? ¿O querrías que Dios se acercara, te levantara y te diera algún tipo de sentimiento? Si tan solo dijeras en tu corazón, mi enfermedad ha terminado, ya no lo obtendrías. Creo que sanaré a partir de esta noche. ¿Aceptarías las migajas? ¿O querrías que todos se acercaran, te impusieran las manos, te derramaran aceite y siguieran el ritual habitual? ¿O solo buscas migajas? Dios lo honrará. Mateo 15:25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Mateo 15:27 Y ella dijo, de cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Marcos 7:28 Ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero también aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. 69 Saben, muchos de los discípulos lo habían visto después de su resurrección. Tomás dijo, no, no lo creeré.
Tengo que poner mis manos en las marcas de sus clavos, en sus manos y en su costado. Entonces lo creeré. Él dijo, ven aquí, Tomás. Dijo, tócame. Y lo hizo. Dijo, Señor mío y Dios mío. Dijo, Tomás, porque has visto, sentido y todo, ¿crees? Sí, Señor. Dijo, cuánto mayor será la recompensa de quienes no han visto, y aún así creen. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Juan 20, 25. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les respondió, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 70. ¿Estamos listos? ¿Somos gentiles como aquella mujer gentil? ¿Fue un ejemplo para todos nosotros? Solo dame las migajas, Señor. Solo déjame escuchar a alguien, nunca he leído la palabra, pero dime que sanas a los enfermos. Esa migaja me bastará. Lo creo. Déjame escuchar a alguien decir, y leer lo de la palabra, que el Espíritu Santo, Pedro dijo en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse, cada uno de ustedes, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 71. Señor, siento que eso es correcto. Eso es una migaja. Vamos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ven. ¿Estamos listos para tomar las migajas? ¿Estamos listos para humillarnos? Ella lo estaba. Estaba lista para humillarse. La fe siempre reconoce la palabra correctamente. La fe siempre es humilde. La fe se humilla. Ahora bien, ella solo buscaba las migajas. Observa lo que dijo Jesús. Por esta palabra estoy dispuesto a tomar las migajas, Señor, por esta palabra, tu hijo está sano. Tienes tu petición porque la crees. La fe admite que la palabra de Dios es correcta. La fe admite todas estas cosas. Marta, María, a lo largo de la Biblia podríamos mencionar a muchas, la mujer sunamita, muchas cosas y casos que podríamos mencionar. No tenemos tiempo para eso. De esto, tengo unas 5 páginas aquí, escritas sobre personas que se acercaron a pedir migajas. Pero dejemos eso de lado por un momento. Siento que el Espíritu Santo me acompaña. No creo que sea necesario. Marcos 7, 29. Y él le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. 72. Permítanme contarles una pequeña experiencia. Los empresarios escribieron sobre el pequeño artículo de hace poco en su revista. Y recuerden, cuando se publica algo, es mejor poder respaldarlo. Lo tenemos. Una declaración documentada del médico. Esta noche noté que había bastantes hispanohablantes en la iglesia. Estaba en la Ciudad de México y teníamos una reunión gloriosa. Llevaba allí unas 3 noches. Había un hombre al que llamaba mañana. Se suponía que me recogería a las 6, y me recogería sobre las 9. Y yo siempre, como era tan lento, decía que era mañana. Y cuando llegamos a la gran plaza donde estaba predicando, tuvieron que subirme por una escalera hasta aquí y luego bajarme con cuerdas a la plataforma. 73. La noche anterior, un mexicano había venido a la reunión. El anciano, lloviendo, llegó a la plataforma ciego. Bajó. Miré. Llevaba buenos zapatos y un buen traje. El pobre anciano estaba descalzo, con los pantalones andrajosos. Y les digo, mi intérprete era, ustedes lo conocen, el hermano Espinoza, aquí en Sacramento, California, un hermano pentecostal. Él interpretaba. En esas 2 noches, creo que había entre 30 y 40 mil conversos del catolicismo al cristianismo y al Espíritu Santo. 74. Y este anciano ciego cruzó la plataforma.
Y si no te compadeces de las personas por las que rezas, no hay necesidad de rezar por ellas. Tienes que sentirte en su lugar. Y pensé, si mi viejo padre hubiera vivido, tendría más o menos la edad de ese anciano. Aquí está. No tiene zapatos. Y no llevaba camisa, solo un abrigo viejo, andrajoso y polvoriento, y un sombrero viejo en la mano, cosido con cuerdas. Probablemente el anciano nunca comió bien en su vida. Y luego, qué cruel había sido el destino con él. Aquí estaba, tambaleándose, ciego, con los ojos blancos. Miré al anciano y lo abracé, y el hermano Espinoza no quiso interpretar la oración, y le dije, Padre Celestial, si pudiera darle mis zapatos, me los quitaría para que nadie los viera, le daría mi abrigo y lo mandaría a la calle. Pero es mucho más grande que yo. Pero Dios, ten piedad de él. Devuélvele la vista. Gritó. Gloria a Dios. Miré a mi alrededor. Veía tan bien como yo. La noche siguiente había un almiar, o rick, tan largo como este edificio, más o menos así de alto, con solo chalés viejos y ropa vieja y andrajosa. La economía de México está mal equilibrada. Quizás Pedro gane, es albañil, quizá gane 16 pesos al día, pero le costará 4 días de trabajo comprarle un par de zapatos. Pero tendrá que ahorrar lo suficiente para pagar varios pesos por una vela de grasa para quemar en un altar de oro de $1.000.000 por sus pecados. Eso es lo que me enfurece. 75 viendo a esa gente preciosa. Llegaban a las 9 de la mañana, sin asientos. Se apoyaban unos contra otros como ovejas en un prado. Llovía. Esas mujeres de pie, con el pelo empapado y escurridizo, esperaban todo el día bajo el sol abrasador o la lluvia, solo para escuchar la palabra de Dios. Oh, ¿qué harán cuando Phoenix se levante con ellas en el día del juicio, cuando ni siquiera se pueden arrear en las iglesias de las buenas iglesias? Allí estaba ella, o mejor dicho, él estaba, con la vista puesta. Esa noche, cuando llegué, llovía a cántaros. El hermano Jack Moore, muchos de ustedes lo conocen, el hermano Espinoza y varios hermanos estaban en la plataforma. Y Billy, mi hijo, solía repartir tarjetas de oración. Y como no hablaba español con esa gente, tuvo que dejar que mañana lo hiciera. Pero simplemente se acercó para asegurarse de que mañana no vendiera ninguna tarjeta de oración. Así que ahí fue donde tuvimos que vigilarlo, en la venta de tarjetas de oración. Así que lo observaba, se acercaba y observaba, y vio que le entregaba la estampa a fulano, y así. Entonces dijo, 76 vengan a mí, me puse a predicar. Había un montón de ropa tirada allí. ¿Cómo supieron cuál era de quién? No lo sé. Así que justo empecé a hablar, y Billy me tocó el hombro y me dijo, papá, vas a tener que hacer algo con esa mujercita de ahí afuera. Dijo, tengo casi 300 acomodadores, y ni siquiera pueden sostenerla. Una niñita española de estatura similar, una cosita preciosa. Tenía un bebé muerto en sus manos debajo de una manta. Y él dijo, mañana, repartan todas las estampas de oración. Y dijo, no tiene estampas de oración, y a la fila lleva 2 horas formada esperando que vengas. Y dijo, quiere traer a esa bebé muerta aquí arriba, y no podemos detenerla. 77 bueno, ella pasaba por encima de los acomodadores, corría bajo sus pies, o lo que fuera. Era persistente. Quería llegar. Había visto a ese ciego sanar la noche anterior. Era persistente. Le dije, hermano Moore, ella no sabe quién soy. No sabe quién es quién. Simplemente vaya allí y llore por el bebé. Eso lo resolverá. Él dijo, está bien, hermano Branham. 78 así que Billy lo agarró del brazo como si fuera yo, y cruzó la plataforma. Me di la vuelta y dije, estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y las reuniones no son algo nuevo para ustedes aquí en Phoenix. Justo delante de mí vi a un bebé mexicano, sin dientes, riendo, y una visión. Dije, un momento, hermano Espinoza. Vaya a... ¿Qué pasa? Dije, vaya al micrófono. Dije, dile que venga. Él dijo, papá, dijo Billy, no puedes traerla con todas esas tarjetas de oración. Dije, tráela aquí. Acabo de tener una visión. 79 así que la llamó, y regresaron. Y ahí venía ella con una colcha en la mano, así, y un bebé acostado allí, muerto desde temprano esa mañana, murió de neumonía, un bebé pequeñito de ese tiempo. Y ahí venía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sus ojitos negros, el pelo suelto, una niñita encantadora. Corrió a la plataforma, se arrodilló y empezó a llorar. Padre, le dije, levántate un momento. Pensé, Dios mío, ¿y si no es eso? ¿Y si no fuera eso? No sé.
Acabo de ver a un bebé mexicano, pequeño, sin dientes, con sus encías pequeñas, y se reía de mí, sentado ahí mismo. 80 y ella lloraba. Puse la mano sobre la manta mojada, y entonces llovió. Dije, Padre Celestial, esta mujercita, no tengo duda de lo que le estás respondiendo. Dije, tuve la visión, que sabes que es verdad, de un bebé. Solo lo acepto por fe de que es este bebé. No conozco ni a la mujer ni al bebé, pero algo, tú has trabajado en ambos extremos de la línea. Puse mis manos sobre él. Y cuando lo hice, pataleó y gritó tan fuerte como pudo. La madre le quitó la manta de un tirón, y allí estaba vivo en sus brazos. Dije, hermano Espinoza, no anote eso, pero envíe a una persona buena y leal. Y ella contaba en mexicano que el médico declaró a su bebé muerto de neumonía esa mañana, alrededor de las 8 o 9, y que ya eran más de las 10 de la noche. Y dije, envíe y consiga una declaración escrita y documentada del médico que lo declaró muerto. Y el médico mexicano redactó una declaración y la firmó. Declaré al bebé muerto, sin respiración ni nada, en mi consultorio esta mañana a las 9. Y aquí están las 10 de la noche. Y a la mañana siguiente, el bebé estaba en el consultorio para ser examinado. Como siempre. ¿Por qué? Porque la mujercita fue persistente. 81 La fe no conoce la derrota. Si hay 5.000 personas allí, nada la reemplaza. Su iglesia podría echarla, sus vecinos podrían reírse. Pero un Dios que pudo abrir los ojos ciegos de un hombre la noche anterior podría criar a su bebé, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y si este grupo de personas aquí esta noche, buscadores de migajas, si lo son, es el mismo Dios que los trajo aquí, que pudo guiarlos a un lugar como este, el Dios que los salva, el Dios que puede llenarlos del Espíritu Santo, ese mismo Dios puede limpiar cada ápice de enfermedad y tristeza, sea cual sea, en sus corazones esta noche, si creen eso. Perseverantes. Alcancen y tomen esa pequeña migaja de fe ahora, diciendo, Señor, gracias por ello. Aquí vengo. El vecino dirá mañana, no estás sanado. Di, oh, pero lo soy. Lo soy. Anoche encontré una migaja en la iglesia cuadrangular. Algo se afianzó en mí. Ya nada me detendrá. Lo tengo. Inclinemos la cabeza un momento. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Necesitas una migaja esta noche? Podrías tomarla y ser persistente con ella, esa pequeña migaja de fe que recibió una mujer griega gentil, que nunca había visto un milagro en su vida, una idólatra pagana. Pero escuchó que se había obrado en otra persona. Nunca lo había visto, pero lo creyó. Y todas las decepciones que tuvo, aún así, basándose en algo en su corazón que le decía que su hija podía sanar, ¿sabes? Cuando llegó a casa, encontró a su hija acostada en una cama. El hechizo se había ido. No solo por ella, sino por su hija, que no estaba presente. ¿Necesitas una migaja esta noche? Si es así, podrías simplemente levantar la mano y decir, Señor, solo una migaja es todo lo que pido. Marcos 7, 25 Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies. Marcos 7, 30 Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a su hija acostada en la cama. 83 Padre Celestial, mira a esos gentiles que buscan migajas. Los tiempos no han cambiado, Señor. Han oído. Han oído que sanas a los enfermos. Han oído que llenas del Espíritu Santo, que das descanso a los cansados. Oh Dios, concede a quienes esta noche lloran como aquella preciosa señorita de hace muchos días. Señor, en verdad no somos dignos de recibir las bendiciones como tu pueblo Israel. Pero solo buscamos una migaja que cae de la mesa del Maestro. Y esta noche hemos mostrado el gran alimento con el que has alimentado a tu iglesia. Y esta noche no solo tenemos migajas, sino que estamos invitados a la mesa. Realmente no tenemos que tomar las migajas, pero nos alegra recibirlas. Pero estamos invitados a la mesa esta noche. Jesús tiene su mesa preparada donde todos los santos de Dios son alimentados. Invita a su pueblo elegido a venir a cenar. Concede esta noche, Padre, que cada persona que tenga una necesidad, esa necesidad sea satisfecha. Juan 21, 12 Jesús les dijo, venid a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. 84 Y mientras inclinamos la cabeza y el corazón en humildad ante Dios, me pregunto cuántas personas en este edificio esta noche no son salvas.
Si Jesús viniera y el mundo llegara a su fin esta noche, y ustedes, ¿están dispuestos a tomar la pequeña migaja de fe que se ha depositado en su corazón y venir a la mesa esta noche, presentando su pequeña migaja de fe ante Dios, y quisieran hacerlo, se pondrían de pie y bajarían aquí para que oremos por ustedes aquí en el altar? ¿Podrían venir sin demora? Simplemente pasen. Dios te bendiga, hermano. ¿Vendría alguien más? Que el Señor esté contigo, hermana. Solo ven aquí. ¿Habría alguien más aquí que quisiera una migaja, que simplemente bajara a la mesa del Señor? Diría, Señor, no soy digno de venir. Soy un perro. Solo, no soy más digno que esa mujer, pero vengo solo por una migaja. ¿Vendrías, amigo pecador? Ven. Podría ser tu última vez. 85. ¿Ves cómo está el mundo hoy? La gente ya no quiere venir. Es difícil persuadirlos. Parece que el evangelio se está extendiendo por los campos. Dios te bendiga, mi buen hermano. Dios te bendiga. ¡Qué maravilloso! Quédate aquí un momento. Que alguien más se siente a un lado y diga, estoy con este hombre. Que Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, así es. Baja. Di, quiero una migaja, Señor. Una migaja me basta. Algo me tocó el corazón. Ahora bajo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hermano. Quédate aquí. ¿Alguien más siente una pequeña migaja en su corazón de fe que lo anime a venir a la mesa ahora? ¿Bajarías con estos 4 jóvenes que esperan aquí? Prediqué sobre una mujer esta noche, y son hombres los que vienen. ¿Qué te parece, hermana? ¿No vendrías tú también por la migaja? ¿Tienes ese poquito de fe que te dice que estás equivocado? Di, bueno, no sé qué es una migaja, hermano Branham. La migaja es lo que hay en tu corazón, ahora, lo que te dice que estás equivocado. Deberías arrepentirte. Vamos, ¿quieres? Levántate y ven dulcemente, rápido, a la fuente llena de sangre. ¿No te vas? Estoy equivocado, hermano. Ora por mí. Baja. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Solo quiero una migaja, Señor. Esta pequeña migaja en mi corazón. Vengo ahora a presentarla. ¿Quieres venir? 86. ¿Hay alguien aquí que se haya descarriado, que se haya alejado, y le gustaría venir? ¿Vendrá ahora? Algunos sin el Espíritu Santo, ¿no lo han recibido? Oh, amigo, si esta luz se ha hecho tan real para ti en los últimos días, ¿no te pondrás de pie también? Este podría ser el momento en que ese gran deseo en tu corazón, algo que te dice, creo que el Señor me dará el bautismo del Espíritu esta noche. Quiero venir y ponerme de pie. Acércate al altar. ¿Lo harás? Acompáñanos en oración, tú que sientes una pequeña migaja de necesito el Espíritu Santo. Si un hombre puede venir desde Hoyo, volar hasta aquí en un avión, Dios te bendiga, hermano Grant, un presbiteriano puede volar desde Hoyo hasta aquí en un avión para ponerse de pie ante el altar, ¿qué hay de la gente de Phoenix? Dios te bendiga, hermana. Quédate aquí un momento. ¿No te gustaría venir? Extraído de las venas de Emanuel. 87. ¿No vendrás mientras la fuente está abierta esta noche, llena de las bondades de Dios? Me pregunto, mientras esperamos un momento, seguramente hay más que eso aquí que estaría dispuesto a aceptar migajas. Ciertamente debería haberlos. ¿No vendrás? Solo haz lo que te pido una vez. Tómalo con sinceridad en tu corazón, di, voy a bajar. Este es mi momento de venir. Voy a ir de todos modos. Dios las bendiga, hermanas. Eso es muy bueno. Estamos esperando pacientemente que vengas. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras esperamos. Canta este himno de la iglesia. Hay una fuente llena de sangre, sacada de Emanuel, ¿no vendrás ahora? ¿No tomarás tu migaja y vendrás? Bajo esa inundación, si quieres el Espíritu Santo, ¿no vendrás? Entra ahora. Pierdan todas sus manchas de culpa, pierdan todas sus manchas de culpa. Y los pecadores se hundieron. Ven, amigo. Perderán todas sus manchas de culpa. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí, aunque vil como él, pueda lavar todos tus pecados. Dios te bendiga, hermano. Así se hace. Me pregunto si los ministros aquí presentes vendrían a acompañarnos. Ministros en el edificio, vengan a acompañarnos un momento, instructores interesados en las almas perdidas. Que yo, aunque vil como él, pueda lavar todos mis pecados. 88. Me pregunto si hay ministros aquí, instructores de la palabra, que quieran venir. Recuerden, los destinos eternos se están decidiendo ahora mismo. Aquí hay unas 7, 8 o 10 personas, y saben lo que eso significa.
Un alma vale 10.000 mundos. No debemos tomar esto a la ligera. Ahora bien, ustedes que están enfermos y desean que se ore por ustedes con fe, quédense donde están. Esos están enfermos y necesitados. Eso es bueno. Ahora, mis hermanos ministros, es correcto. Impongan sus manos sobre estas personas. 89 Ahora, ustedes, los enfermos, párense lo suficientemente cerca como para poder poner las manos sobre los demás. La Biblia les dijo a ustedes, los enfermos, estas señales seguirán a los que creen. Tienen que ser creyentes, o no estarían allí. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Saben que es cierto. Esas son las escrituras infalibles. Y a estos penitentes que vienen al altar, mis hermanos y hermanas que vienen al altar esta noche, seres mortales que saben que algún día deben comparecer ante Dios. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres van delante de ellos, otros los siguen. Están confesando los suyos esta noche, que sus pecados irán delante de ustedes y serán perdonados por la sangre del Señor Jesús. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 1 Timoteo 5, 24 Los pecados de algunos hombres se manifiestan de antemano, antes de ir al juicio. Pero para algunos siguen después. 90 Y ustedes, que buscan el bautismo del Espíritu Santo, Dios hizo la promesa en Hechos 10. Leemos. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían. Tenían mucha hambre. Ahora tienen hambre, y trajeron esa migaja aquí. Disfrutemos de una comida completa de las bendiciones de Dios. Todo es para ustedes. Ahora, ustedes que creen en la oración, inclinemos nuestros rostros juntos y oremos, y creamos. Olviden quién los rodea. Sepan que no hay nadie a su alrededor excepto Jesucristo. Y cada uno ore como lo hace, como suele orar. Y hermanos, impongan sus manos sobre estas personas, y creamos ahora que el Espíritu Santo vendrá y obrará lo que pedimos. Hechos 10, 44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 91 Padre Celestial, no sentimos que estemos aquí en vano. Te damos gracias por estas almas. Sabemos que estás aquí ahora para salvarlas. Te ruego que lo concedas, Señor. Que su fe trascienda la sombra. Que quienes buscan al Espíritu Santo, que tiene las manos de los creyentes imponiéndoles, los enfermos y los afligidos, el poder de Dios se mueva en este edificio, por estos pasillos, y a través de estas personas, salve a cada pecador. Llena a cada creyente con el Espíritu Santo y sana a cada enfermo. Concédenos estas cosas, Señor. Creo que estás aquí, y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tus promesas no pueden fallar. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 92 Creemos eso. Tú encomendaste a tu iglesia, y subieron a la ciudad de Jerusalén. Subieron al aposento alto y estuvieron allí continuamente alabando y bendiciendo a Dios. Y de repente, vino del cielo el sonido de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Tú eres el mismo, y puedes hacer lo mismo. Que el poder que descendió en el día de Pentecostés bautice a este grupo de personas esta noche en el poder de la resurrección de Jesucristo. Ofrezco esta oración en el nombre de Jesús por estas personas, para la gloria de Dios. Hechos 2, 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 93 Levanten las manos ahora. La oración de fe ya está hecha, la oración de fe del perdón. Levanten las manos y digan, alabado sea el Señor. Simplemente comiencen a alabarlo y bendecirlo. Simplemente confiesen sus pecados. Crean con todo su corazón. Levanten las manos a Dios y digan, gracias, Señor Jesús. Creo que en este momento me das el Espíritu del Señor, me bautizarás con el Espíritu Santo y me darás las bendiciones.